Especialistas opinando. Soluciones al alcance de tu oído. Expertos hablando, haciendo escuchar su voz. La voz de los expertos. Soluciones enfocadas a problemas de piso y pavimentación desde una perspectiva integral. El tema de hoy, el futuro de las especificaciones de los pisos industriales. La voz de los expertos es traído a ustedes gracias a Grupo RCR. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a esto que se llama La Voz de los Expertos, el podcast patrocinado por Grupo RCR, en donde cada 15 días tenemos la oportunidad de hablar con los expertos y con los panelistas que nos acompañan cada semana acerca de las diferentes aplicaciones y las nuevas tecnologías que tiene RCR para ofrecer en pisos industriales y pavimentos alrededor del mundo. Así es que, bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de La Voz de los Expertos. Esperemos que este capítulo también sea del agrado de todos ustedes. Ya es el capítulo número 14 y esperemos que ustedes nos sigan acompañando cada 15 días en una nueva entrega de La Voz de los Expertos. El día de hoy vamos a estar platicando específicamente de un tema que siempre llama muchísimo la atención y es el futuro de las especificaciones de los pisos industriales. Hoy, como en todos los capítulos de La Voz de los Expertos, me da muchísimo gusto saludar a Ramón Planas Masip, él es director de Pisos Especiales y Permaneo México. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días desde Monterrey, con muchas ganas de hablar de este tema que, como sabes, en todos los programas hacemos mucho hincapié en el futuro de cada uno de los materiales para pisos que hablamos o de las soluciones. Y hoy vamos a hablar puramente de futuro de pisos, entonces me apetece mucho. Tenemos un buen invitado que ahora presentarás y adelante. Oye, sí, es una de las preguntas como de cajón, ¿no? De las de siempre, hablar del futuro y siempre, híjole, pues es muy interesante. Hoy vamos a dedicarle todo el podcast a hablar del futuro y esperemos que sea del agrado de todos porque además, pues sí, como dices, el invitado es muy bueno y ahorita lo vamos a conocer. Antes de ir con el invitado, con Andrew, permíteme saludar también a Javier Carrillo, él es gerente de operaciones de Rinol México. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente acá a La Voz de los Expertos. Hola, Naum, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate que estoy muy contento de poder participar en este podcast, específicamente en este, porque como dices, vamos a hablar puro del futuro. Y la realidad es que yo estoy convencido más bien que esto que vamos a platicar es lo que nos diferencia, lo que nos hace únicos. Prácticamente te puedo decir que en el mundo, porque somos un grupo que apostamos mucho por la innovación, por el conocimiento, y luego tenemos que aterrizarlo y ofrecer a nuestros clientes cada vez las innovaciones que van dándose, ¿no? Entonces, me enorgullece mucho, pertenecer a este grupo. Yo estoy en el área de aplicación, pero la realidad es que toda la tecnología, toda la innovación que viene de nuestro grupo, pues es lo que nos hace, como te digo, ser diferentes. Y en este caso, vamos a hablar con Andrew, que es uno de los cerebros en nuestra institución de RCR. Entonces, pues muy agradecido y muy contento. Así es, pues déjame saludar también a nuestro invitado el día de hoy. Él es Andrew King. Andrew es el Chief Services Officer at RCR Industrial Flooring Group. ¿Lo dije bien en inglés? Bueno, si no, es el jefe de operaciones de la oficina de RCR. Tiene un MBA por The Open University, es articulista y conferencista internacional, colaborador en la redacción de normas inglesas TR34 y tiene más de 30 años de experiencia en diferentes ramas de los pisos industriales. Andrew, bienvenido a La Voz de los Expertos, bienvenido a este podcast. Hola a todos, gracias por invitarme. Tengo un poco más de 30 años. Un poco más de 30 años de experiencia y un poco más de 30 años de experiencia, pues que nos vas a compartir hoy en este podcast. Por eso nos da mucho gusto tenerte acá en este episodio del podcast. ¿Qué nos puedes platicar acerca de las principales diferencias que hay entre un piso tradicional y un piso, por ejemplo, para la industria automatizada? Los pisos industriales no suenan particularmente interesantes, no reciben la atención que merecen.
Y de hecho, los suelos posiblemente son la parte más importante del edificio industrial. Podemos decir que es la mesa sobre la que tienen lugar todas las operaciones. No solo es una parte de la estructura, sino que también es una parte integrada del proceso de logística y producción. Y esto es cada vez más evidente cuando se observa la automatización de la industria logística, particularmente con los clientes como Amazon, por ejemplo. Precisamente, y hablando del futuro, pues las necesidades van cambiando, ¿no? ¿Cómo ves tú este cambio o esta evolución de necesidades? Durante los últimos 30 años, más o menos, pudimos definir por ejemplo, la planimetría con sistemas como en los Estados Unidos, números F, en Reino Unido tenemos el informe técnico 34, y la manera que medimos la superficie, la regularidad, es solo medir no más de 2%. Es una prueba muy poco y funciona bastante bien para la libre circulación, donde la maquinaria de elevación pueden viajar por toda la superficie. Y sí hay especificaciones para usos más estrictas como BNA, que es los pasillos muy estrechos con maquinaria de elevación muy alta, con estanterías de altura más de a veces 15-18 metros. Y eso ha funcionado bastante bien hasta ahora, pero con la introducción de los robots, todo ha cambiado. Ha sido muy duro durante los últimos 3 años, más o menos, para entender lo que requieren los robots. En principio, sabemos que no es nada más que una maquinaria de elevación, pero encontramos algo diferente. Cuando medir solo una pequeña parte del suelo, funciona bastante bien para los sistemas normales, pero con los robots viajan por toda la superficie. Y a veces, como los sistemas es como se llama en inglés, pick to person, P2P, estos sistemas viajan en un patrón muy definido, pero no solo definido en una dirección, de norte a sur, pero a oeste o oeste al mismo tiempo. Eso puede ser un poco mucho más difícil para entender cómo construir y cómo medir. Para complementar un poco lo que comenta Andrew, creo que ahora mismo lo que estamos aprendiendo un poco en la robotización de las naves es que hasta ahora medíamos los pisos, la planicidad de los pisos de una forma estadística y nos funcionaba porque finalmente, bueno, podría haber errores en ciertos puntos de los pisos, pero los operadores de la maquinaria pues eran humanos y esos humanos pueden implementar correcciones a la hora de conducir una máquina, etc. Ahora mismo, cuando hablamos de naves completamente robotizadas, pues finalmente el robot, como dice Andrew, circula por el 100% de la nave, por sistemas de seguridad y demás, y porque quizá la inteligencia artificial tampoco está tan avanzada, o no se puede equiparar todavía al humano. Cuando un robot encuentra un problema, se para la producción de esa nave. Entonces, finalmente, lo que ocupamos hoy en día es una medición del 100% del piso, y esa es la gran revolución. Y lo que está cambiando esas maneras de medir, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, Andrew, que nos explicaras un poco cómo se mide estas nuevas necesidades a nivel de planicidad que existen en los pisos industriales, ¿no? Antiguamente pasábamos un perfilógrafo o un dipstick y medíamos el 5%, el 6%, el 4% de un piso, y hoy por hoy queremos medir el 100%, queremos saber qué tenemos en el 100% de los puntos de un piso, ya sean 40.000 metros cuadrados. Sí, exacto. Y es un poco extraño que en realidad la calidad de los suelos para robots no necesariamente tiene que ser tan alta, pero tiene que ser muy consistente por 100% de la superficie. Y
hay tecnologías que pueden ayudarnos. Los escáneres de láser ha sido usado para determinar los números de F en los Estados Unidos, pero para dar una visión muy amplia del perfil de la superficie, necesitamos un sistema que podemos dar más detalle. Y hace 3 años, más o menos, empezamos un proyecto de desarrollo para probar el concepto de usar láseres, si es posible, con otras tecnologías, por ejemplo, Turtle Stations. Y sí, podemos. No es fácil, pero podemos. Y lo que encontramos fue los escáneres tienen diferentes tipos. Hay escáneres muy baratos que funcionan para muchos ejemplos, pero no para nosotros. Estamos midiendo a nivel muy fino, como submilímetro, y eso es casi imposible usando la tecnología que existe. Pero encontrábamos que con un láser que tiene un sistema de nivelación muy preciso, podemos conseguir el dato suficiente para darle confianza en los datos. Y desde entonces desarrollamos un software para analizar los datos, que no es algo pequeño. Por ejemplo, si medías un suelo de 400,000 metros cuadrados, el archivo es, no sé, más de 200 gigabytes en total, que es increíble. Pero poco a poco desarrollamos el sistema y ahora funciona bien. Y ha sido durante los últimos años que es una perspectiva un poco bien despectiva, pero a veces tal vez merecida, que es nada más que bonitas imágenes. Tenemos competencias que producen imágenes muy bonitas, como en inglés es heat maps, mapas de calor. Pero para darnos suficiente detalle, necesitamos calcular en mucho más detalle. Y ahora podemos producir toda la superficie en alta definición. Y alta definición es como cuando ves una televisión estándar en comparación de 4K, por ejemplo. En televisión de 4K puedes ver mucho más detalle. Esto es los principios de entender cómo funcionar o cómo podemos construir los suelos para el siglo XXI. Andrew, con respecto a lo que comentas, nosotros acá en México tenemos esa experiencia. Apenas ayer estuvimos con un cliente revisando algunos proyectos y enseñándoles, porque ellos básicamente no saben qué es lo que necesitan en sus pisos. Lo que están pidiendo actualmente es una FMIN 60, que es una planicidad para pasillo estrecho. Sin embargo, el centro de distribución que ellos tendrán no tiene tráfico definido como tal. Entonces, lo que hemos estado platicando con ellos y viene a colación por lo que comentas es que si hacemos tráfico definido vamos a tener muchas juntas de construcción y ahí el montacargas o el robot va a sufrir porque va a tener que pasar por juntas constructivas cada 3 metros o 4 metros, y entonces lo que el cliente necesita posiblemente, como comentas, es una planicidad un poco más baja, pero tener menos obstrucciones en sus recorridos transversales. Entonces, me parece muy interesante lo que estás haciendo en tu área de buscar a los clientes y entender la necesidad específica de cada proyecto, porque no necesariamente es mayor planicidad, posiblemente sea una planicidad menor, pero más distribuida, ¿verdad? En el piso. Entonces, eso me parece que, al menos acá en México, nos pasa todos los días, que luego luchamos con especificaciones que
nosotros mismos sabemos que van a afectar al cliente en vez de ayudarlo, ¿no? Sí, y eso no es algo particularmente especial de México, es lo mismo en todo el mundo. Hay mucha confusión con los términos de planimetría, los términos que usamos en nuestra industria, como nivelación, planimetría, ondulación, un piso superplano, las tolerancias, etc. Y esta confusión es aún más cuando pensamos de los robots. A primera vista puede parecer que los requisitos de la regularidad superficial de los fragmentos para los robots no es demasiado exigente, pero las configuraciones de todos los sistemas robóticos varían mucho. Mientras que algunos funcionan en un patrón de movimiento libre, muchos operan en un cuadricular muy estricta y las velocidades de funcionamiento pueden ser significativamente más rápidas. Y hay características que pueden tener graves consecuencias. Y esto es como va a enseñar los clientes. Vas a entender muy rápido el problema, porque si cerrar un campo de robots es muy caro. Y el tiempo es lo más caro de todo. Y el piso es la parte más importante del edificio. Y el coste de no construir un piso de calidad adecuada es increíble durante la vida del edificio. Entonces, me queda claro, Andrew, que finalmente el gran paradigma que hay que cambiar en los pisos para el futuro de la robotización es el hecho de que la mayoría de clientes pues tienen en mente que ellos quieren la mejor planicidad, entendida como la entendemos tradicionalmente con esa medición estadística y F-min 100 y etcétera, etcétera. Sin embargo, el gran paradigma que tienen que cambiar es que necesitan quizá menos planicidad, pero de una forma más continua en el piso, para que sus robots no se paren. No necesitan una gran planicidad para andar, pero lo que necesitan es que no encuentren obstáculos. Entonces, y luego, Ramón, perdón que te interrumpa, pero aparte, el ir con ellos, acompañarlos, también es interesante porque luego ellos mismos se dan cuenta o nosotros nos damos cuenta que aparte de la planicidad o la rugosidad homogénea, necesitan que en la transición entre una junta constructiva y otra, su montacargas no tenga brincos. Y entonces eso se logra con un tipo de junta, posiblemente no con una planicidad mayor, ¿verdad? Uh-huh. O distanciando juntas para que no haya tantos golpeteos, ¿no? Entonces, en realidad, creo que no solamente es enfocarnos a la planicidad, sino enfocarnos a un piso adaptado al tipo de robot que van a utilizar. Sí, estoy de acuerdo y es aún más complicado. Por ejemplo, en los almacenes muy grandes es normal tener niveles de varias alturas y suelos elevadores con deflexión y hay mucho más de pensar, de construir un suelo que funciona bien, con los juntos, deflección, de todo. Y los paneles grandes, sin juntas, es normal en los suelos suspendidos. Entonces, me queda muy claro también que la gran apuesta de RCR y de Floor Dynamics en este caso es pues la intervención desde el punto de vista de la ingeniería para conseguir estas planicidades más continuas a través de este software y del manejo del Big Data, de todos estos puntos que tú comentabas que hay que analizar en cada uno de los puntos. Eso está muy bien para las obras nuevas que se van a hacer pensadas en la robotización. Pero francamente, yo como estoy muy implicado en el mantenimiento y reparación de pisos industriales y me gustaría también indagar en todas esas naves que existen en el mundo a día de hoy, construidas, hay millones y millones de metros construidos en los parques industriales que van a tener que adaptarse a esta robotización, a poner robots encima de sus pisos y operar como se está operando hoy en día en el e-commerce. ¿Cómo Floor Dynamics interviene en esto y qué se puede hacer para adaptar
una nave a la logística e-commerce y a la robotización. Sí, sí, eso es la mayor ventaja de Flow Dynamics y mapeo de alta definición. Mapeamos la superficie en total y para nosotros no es importante la especificación. Si piensas de un mapa de conducir dos carreras, carreteras, en comparación de un mapa de alta definición en el campo, es lo mismo para nosotros. Estamos haciendo un mapa de toda la superficie y por eso podemos trabajar con los clientes en determinar si su sistema para funcionar. Y solo para funcionar, qué requisitos tenemos que tener y cuál es la mejor opción para reparar, renovar, capa de nivelación, pulir. Hay muchas opciones. Desde el punto de vista de permaneo, sí, permíteme aún aclarar que estas necesidades de los robots nos estamos centrando mucho en la planicidad, que es la más vistosa y la que más fácilmente entendemos, pero también estamos aprendiendo que los robots necesitan otro tipo de necesidades respecto a las tradicionales, como por ejemplo de reflectividad, de resbaladicidad del piso. Estos robots, aparte de que tienen que resbalar de una manera específica, pues también se guían con el piso, entonces la reflectividad o el brillo es importante. Y la gran dificultad, digo, por un lado está Flow Dynamics, que nos mide, tiene esa capacidad de medir el 100% de un piso y decirnos dónde estamos, pero a la hora de reparar ese piso o de adaptar ese piso, la gran dificultad está en adaptar la planicidad conjuntamente con las necesidades de reflectividad, de brillo, etcétera, porque normalmente las planicidades, pues como dice Andrew, las reparamos puliendo en seco, haciendo intervenciones de este estilo, que también, por otro lado, nos afectan a hacer un piso más reflectivo o más rugoso o menos rugoso. Entonces, tenemos que combinar todos estos factores y esta es la gran dificultad. O sea, la primera dificultad es medir. Esa parece que Flow Dynamics la tiene dominada, tiene su software adaptado, tiene su análisis de Big Data más o menos mascado y ahora viene la segunda parte, en este caso yo que trabajo en permaneo, pues la gran dificultad de poner en marcha implementar todas las medidas que haga falta para efectivamente hacer el piso que existe. Sí, educar al mercado. Como dices, las características como rugosidad, fricción, brillo, etc. Para los robots todo es importante. Pero hay un conflicto con los clientes, no entienden que, por ejemplo, quieren una superficie muy brillo, pero quejar constantemente de la falta de fricción. y fricción no necesariamente es algo en común con rugosidad. Eso es una ciencia especial para entender lo que pasa entre los tipos de productos que pueden utilizar. Por resistencias a la presión pueden usar, por ejemplo, endurecedores o los líquidos especiales después. No, pero esa es la gran dificultad, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos sistemas como el DRT de abrillantado de pisos que solucionan una necesidad del cliente, que es el brillo del piso, la facilidad de limpieza, etcétera, etcétera, pero muchas veces son necesidades incompatibles con la tracción de los robots, por ejemplo, por la misma fricción que dice Andrew. Entonces, la gran dificultad es encontrar el punto medio, es decir, oye, tu piso va a brillar, pero hasta un punto porque necesitamos que tu robot pues gire la rueda y traccione, ¿no? Entonces, eso combinado con las necesidades de planicidad, pues es todo esto que estamos aprendiendo estos últimos años y que Flow Dynamics está apoyando con ingeniería y con investigación a llegar a estos puntos, ¿no? Es como cuando hablamos que el cliente quiere siempre bueno, bonito y barato y no siempre puede ser las tres, pues esto es lo mismo, ¿no? Cuando el cliente quiere brillo y además quiere porque que necesitan brillo, porque necesitan brillo en un campo de robots que funciona en el oscuro. Que no tiene sentido querer que un piso esté brilloso en un almacén, cuando lo más importante es que tus robots funcionen. Sí es cierto que el brillo a veces nos da pues, más facilidad de limpieza, mantenimiento y demás. Hay que buscar el punto medio. Sí, es correcto. Sabes que
creo que también es mucho de nuestra responsabilidad. Nosotros estamos trabajando en un proyecto ahorita que es muy bonito, es un piso sin juntas, tiene una cierta planicidad y tiene el sistema Light Reflective que estamos utilizando pues para dar precisamente un piso de alta reflectividad para que el cliente ahorre luz, pero sí platicado con él, lo estamos colocando solamente en alguna zona. En la otra zona donde va a haber maquinaria robotizada, como bien dice Andrew, no necesita una inversión mayor para tener un piso con más reflectividad cuando va a estar sin luz esa zona, porque no necesita la industria de la robótica, la iluminación que el ser humano necesita. Entonces, es un poco, bueno, es parte de lo que nosotros ofrecemos al cliente, entrar en contacto, entender su necesidad y hacer un poco un traje a la medida de este proyecto, ¿no? No necesariamente un almacén requiere un tipo de piso. Tenemos que entender cada necesidad de la zona y entonces hacer un piso adecuado a cada necesidad, ¿no? Es parte de lo que ofrecemos, ¿no? Así es. Algo más que deseen agregar a este tema que, híjole, también es importantísimo y es interesantísimo, ¿no? Ver cómo va creciendo la industria, pero también ver cómo Grupo RCR se va adaptando a los nuevos procesos y a las nuevas tecnologías y además generando pues nuevas aplicaciones precisamente que se adaptan a las nuevas tecnologías y que se adaptan a las nuevas necesidades de las industrias, de las diversas industrias. Bueno, Nahum, yo quisiera dar un comentario como conclusión, al menos de nuestra parte. Ahorita Ramón comentaba algo que de repente los clientes quieren bueno, bonito y barato, pero fíjate que también nos pasa con clientes que dicen, no, yo quiero lo mejor, y lo mejor, aunque cueste más caro, quiero lo mejor. Pero también ahí hay que hacer mucha labor de platicar con él, entender y adecuarles, no nada más especificar una bomba de piso que de repente no es lo que van a ocupar, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros nos sentimos que tenemos la vocación y tenemos un camino muy grande, muy prometedor por andar en el futuro, porque hay muchos clientes sedientos de este tipo de conversaciones donde vamos a adecuar a lo que ellos necesitan, sus pisos, y adicionalmente a lo que ellos no saben si necesitan en el futuro, porque 2 o 3 años después puede cambiar la necesidad. Entonces tenemos que tener la mayor tecnología, la tecnología de punta y dejar también un piso fácil de adecuar en un futuro, ¿no? Eso es parte de lo que nos motiva, de lo que sentimos que es nuestra vocación y por eso nos gusta mucho esta área de nuestro grupo, ¿no? Porque sentimos que tenemos la responsabilidad como Grupo RCR, que estamos en muchos países en el mundo, de ser un referente y de aportar al mercado nuestro granito de arena para ir evolucionando junto con la industria de los pisos industriales. A mí me gustaría concluir con 2 cosas. La primera es transmitir a la audiencia que Floor Dynamics hoy por hoy es la punta de lanza de este concepto de pisos para robotización, es decir, todo aquel que necesite hacer una nave, un piso o adaptar su piso a robotizar su almacén, por ejemplo. Creo que necesita contactar con Floor Dynamics porque hoy por hoy son los que tienen mayor conocimiento de todas estas nuevas necesidades. Y por otro lado, sí, me gustaría concluir agradeciendo a Andrew pues el esfuerzo que ha hecho por hacer este podcast en español. Ya hemos notado todos que de Catemaco, Veracruz no es, pero la verdad es que se lo ha preparado, lo ha hecho muy bien y ese esfuerzo de los anglófonos por hablar español que no siempre se da, pues yo personalmente lo agradezco mucho, Andrew. Muchas gracias. Y para mí, para terminar, la pregunta más importante es definir mejor calidad. Un suelo superplano no es mejor calidad para el sistema de robots. Correcto. Andrew, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas pues acompañado el día de hoy acá en La Voz de los Expertos. Muy interesante el tema y seguramente pues vamos a seguir hablando del tema porque va a dar muchísimo por hablar a futuro este tema, ¿no? Entonces, pues agradecerte y obviamente pues dejar la invitación abierta para este podcast que se llama La Voz de los Expertos. Por mientras, agradecerte muchísimo, agradecer también a Ramón, a Javier que nos hayan acompañado ya en este episodio número 14 de La Voz de los Expertos, patrocinado por Grupo RCR. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos en 15 días en su plataforma de audio favorito. Acá, por supuesto, en La Voz de los Expertos. Gracias a todos. Hasta la próxima.
Por hoy terminamos con la conversación, pero los expertos aún tienen mucho de qué hablar. El próximo capítulo estrena muy pronto en tu plataforma favorita. Este podcast es patrocinado por Grupo RCR. Te esperamos en la próxima emisión.